Ya vamos a explicar la clase 2, o sea, la parte 2 de la clase de trascendiendo la resistencia al dar. Ahora tenía como una resistencia muy grande al hecho de compartir la información, así que simplemente me voy a entregar a la experiencia porque, como vi en la clase de hoy día, cuando tenéis resistencia interna, tomes el camino que tomes, realmente vaya a experimentar exactamente la misma resistencia. Entonces, si tomes el camino que tomes, vaya a experimentar exactamente la misma resistencia. ¿Por qué no mejor elegir el camino que más te guste y que se experimenten la resistencia que tengan que experimentarse para que yo pueda evolucionar y seguir en mi camino? Entonces, por eso el miedo como que se recontextualiza, no es como que se va en sí, pero se recontextualiza y se vuelve como algo menor. Entonces, ahora puedo hacer el video y a la vez trascender el miedo que le tengo a... No sé realmente cuál miedo tengo, pero siento una sensación. Y si siento la sensación, simplemente voy a aceptar la sensación y la voy a entregar a Dios, a la conciencia, a la vida, lo que sea. Y mientras voy a intentar a ver si me acuerdo de las cosas, porque de cuando uno tiene miedo, por lo general como que se olvidan las cosas o como que te quedas en blanco. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Ahora, en la primera parte terminamos en que la vida puede fallar. O sea, si nosotros decimos que no se puede desaprovechar, o sea, o la vida no desaprovecha ni un cuarto de energía y no desaprovecha como por ejemplo tiene, ¿cómo se llama esto? En la vida, por ejemplo, se muere un animalito y el animalito sirve para alimentar a las plantas, alimentar a otros animales, pero realmente no se desperdicia nada. Todo lo que es del animalito sirve como para la evolución, o sea, sirve para seguir aumentándolo, para seguir en el ciclo de la vida. Entonces, si comprendemos que la vida no puede fallar, ¿por qué desconfiamos tanto de aumentar nuestro nivel de conciencia? ¿Por qué desconfiamos tanto en tomar una decisión? ¿Por qué desconfiamos tanto cuando tenemos que compartir nuestros aprendizajes con el mundo? ¿Por qué desconfiamos tanto cuando queremos aprender algún talento o algo así? Si simplemente comprendemos que la vida no puede fallar. O sea, la vida no falla, nunca. Nunca te va a fallar la vida. Siempre te va a sostener. Entonces siempre te va a sostener. ¿Por qué tener miedo de tomar una decisión? ¿Por qué tener miedo de hacer un video? ¿Por qué tener miedo de compartirte? No tiene sentido. Entonces, por eso mismo, tomo la decisión de compartir la información y así, mientras la comparto, aprovecho de autoconocerme a través de esta experiencia. Autoconocerme a través de lo que diga, a través de las cosas que vaya pensando y estar presente, porque si estoy presente, puedo sentir la sensación que me da el compartirme y así que sea mucho más fácil. Espera un poco. Ahora sí, me voy a poner música de fondo. Entonces, cuando comprendemos que la vida no puede fallar, entonces no hay que tenerle miedo a nada en realidad. Y en ese mismo momento, si comprendemos que la vida no puede fallar, ¿por qué le seguimos sacando beneficio al miedo? ¿Por qué nos seguimos resistiendo a confiar en la vida? Entonces, ¿por qué tenemos resistencia al dar, al servir, al compartir, a elevar nuestro nivel de conciencia si comprendemos que la vida nunca falla y que la vida siempre está a nuestro favor? Entonces, en el momento en que tengo una decisión muy difícil que tomar para la percepción de nosotros, en el momento en que no sepa qué decidir, pregúntate, ¿la vida puede fallar? O sea, si yo tomo esta decisión, ¿la vida me va a fallar? Siempre me está sosteniendo, por lo tanto, si siempre te está sosteniendo, no tenéis por qué tenerle miedo a tomar esa decisión. Entonces, ¿la vida y las personas son cosas separadas? O sea, en este caso es como, por ejemplo, las personas que piensan que, ya bien, comprendo que la vida me sostiene y la vida siempre me va a dar lo que yo necesite para evolucionar. Pero lo que pasa es que mi ex me abandonó y me traicionó. Entonces por eso yo soy así. Entonces estáis diciendo que tu ex o esa persona se sale del contexto de la vida. O sea, esa persona no formaba parte de la vida, como que era algo aparte. No era, era una nube que se salió del contexto del cielo. O sea, no tiene sentido. O sea, no puede haber contenido sin contexto. El contexto sería la vida. Entonces, eso que te pasó fue exactamente lo que necesitabais para evolucionar. No podía haber pasado ni una otra cosa. Simplemente pasó eso porque es lo que necesitabais en ese momento para poder evolucionar. Como decía Steve Jobs, creo, era los puntos se unen hacia atrás. Entonces, si los puntos se unen hacia atrás, ¿por qué desconfías de lo que tienes delante si sabes que en algún momento se va a convertir en comprensión y en evolución? Porque lo vaya a comprender y vaya a decir,
tenía que pasar por esto para evolucionar. Entonces, si siempre te encuentras, o sea, el ego siempre quiere esperar para tomar una decisión por si acaso vaya a aparecer una opción mejor. Pero si tú comprendí que realmente no hay una decisión que tomar, que simplemente es una decisión de autoconocimiento, y siempre estás en una decisión de autoconocimiento, realmente entonces no tenéis por qué esperar una decisión mejor si simplemente tenéis una decisión ante ti de autoconocimiento, no una mejor ni una peor. O sea, todas las opciones te van a dar autoconocimiento. El ego siempre quiere esperar a tener una opción mejor, pero la opción mejor no existe. Simplemente está la de autoconocerte, nada más que eso. Entonces, si independiente del camino que yo escoja, me voy a autoconocer, entonces comprendo que si mi camino siempre es el autoconocimiento, el éxito va a ser inevitable. Porque voy a estar elevando mi nivel de conciencia, y cuando elevo mi nivel de conciencia soy consciente de que voy a ser más abundante. Si soy consciente de que voy a ser más abundante elevando mi nivel de conciencia, entonces ya no tengo miedo de tomar ninguna decisión, porque cualquier decisión que tome me va a llevar, como por decirlo, a la abundancia. Cualquier decisión que tome me va a llevar igual a la abundancia. Porque es autoconocimiento. Si tomáis la decisión siempre de autoconocerte, entonces te va a llevar a la abundancia sí o sí. El éxito es inevitable cuando tomáis esa decisión de autoconocerte. Entonces, no hay por qué tener que estar esperando para tomar una decisión. Si todas te van a dar exactamente la misma alternativa. Autoconocerte a través de esa experiencia. Entonces, el error del ego es la posibilidad de pérdida al dar. O sea, cuando yo doy, entonces estoy ante una posibilidad de pérdida. Por eso no doy. Entonces, la única forma de entregarte la única forma de ganar en este caso es entregarte al 100%. Tu resistencia al dar te hace experimentar la pérdida. Entonces, no es porque exista, sino que porque te sientes incompleto. Entonces, si tú partiste desde el miedo dando al mundo, entonces vas a experimentar pérdida. Porque partiste mal, por así decirlo. No te entregaste al 100%. Porque cuando compartí desde el amor, realmente comprendí que el dar es lo mismo que recibir. Entonces, no tenéis por qué estar controlando el recibir. Ya sabéis que lo vais a recibir por simplemente darlo. Lo aceptáis y es como, lo acepto, o sea, lo estoy dando, entonces lo voy a recibir y punto, lo acepto. Entonces, el ego siempre está entre las dos posibilidades. O sea, siempre tenéis dos posibilidades. Amor o miedo. Grandeza o pequeñez. Abundancia o escasez. Trasciendo este patrón o repito este patrón. Siempre estáis ante las mismas opciones. Y una es ir por el poder o ir por la fuerza. Podéis tomar cualquiera de las dos decisiones. Entonces la corrección de esto sería, todo en la vida es una oportunidad para confiar más. Dar es igual a ganancia siempre. Siempre que estoy dando, estoy ganando. Eso es la comprensión correcta. Entonces, a veces ganar supone dejar ir algo que antes valorabas. A veces va a hacer que tengas que soltar un proceso o cerrar un ciclo, o que tengas miedo a abrir un ciclo. O sea, eso va a ser ganar de repente. Pero cuando comprendís que siempre estáis en autoconocimiento, realmente tú siempre estáis dando al mundo, siempre estáis dando. Entonces, no llega un momento en que dejáis de dar y ya te querí ir de ahí y querí huir porque la otra persona no te está dando lo que tú querís recibir, sino que siempre estáis dando hasta que llegáis a la comprensión. Es como que estáis en paz con que te den a ti y con que tú di mucho y no te den. Entonces, como estáis en paz con eso porque ya no necesitáis recibir, es cuando podéis tomar una buena decisión. Entonces, ahora también a reconocer cuando debes dar un adiós. Entonces, nunca dejé de dar, siempre estuve dando. Ya soy capaz de dar, aunque lo que me den no es lo que yo espero. Pero estoy listo para dar un adiós. O sea, cuando comprendo, cuando estoy en paz con la situación, es cuando estoy listo para dar un adiós. Porque ya el aprendizaje está resuelto. Es como, bye, nos vemos. Yo ya aprendí lo que tenía que aprender y ya, adiós. No tengo ningún tipo de conflicto. No es como que no, la otra persona me hirió y por eso yo me voy. No es como, bacán, aprendí lo que tenía que aprender en esta relación, entonces ahora me voy. Bye, te quiero mucho, adiós. Y punto. Entonces, amar también es comprender que de repente tenéis que dar un adiós. Entonces,
Tu único trabajo en este caso es dar. Nada más que eso. Tu único trabajo es dar. Enfócate en dar. Entonces, cuando eso te produzca perturbación, reconocer que no estás dando del lugar adecuado. O sea, si cuando tú estás dando al mundo, cuando tú estás aportando valor, cuando estás compartiendo tus conocimientos, cuando estás vendiendo tus productos, cuando estás enseñando a las personas, te viene una resistencia interna que te dice no tenéis que dar tanto o como que te perturba, eso te está poniendo directamente en el conflicto que tenéis que sanar. O sea, te está poniendo, te la está haciendo fácil, por así decirlo, te la está haciendo fácil, te la está poniendo el conflicto, justamente el conflicto que necesitáis para evolucionar en ese aspecto. Entonces, ¿qué vais a hacer tú? Simplemente tenéis que aceptar el conflicto, transitarlo, aceptarlo, respirarlo así y transitarlo. Y nada más que eso. Y listo, siempre estáis dando. No tenéis que parar de dar nunca. Y si llega un momento en que estáis dando y ya como que sentís paz en el sentido de que te da lo mismo si recibí o si no recibí, entonces es cuando podéis decir adiós. Entonces tu único trabajo es dar, siempre estar dando, nada más que eso. Entonces, cuando des y te dé igual cuál es el resultado de ese dar, desde ahí puedes dar un adiós. Cuando estés dando y realmente te da lo mismo qué es lo que vas a recibir a cambio de ese dar, entonces es cuando podéis dar un adiós. Porque realmente ya no te importa si lo recibí o no. O sea, lo que lo vaya a recibir, lo vaya a recibir, obviamente, porque es una ley de la vida. Pero ahora la forma en la que lo recibes, quizá sea dando un adiós. Quizás sea esa la forma. Entonces, simplemente dar al mundo y aceptar todos los conflictos internos que te vengan en ese momento. Entonces, amar también es reconocer que dar conlleva darte. ¿Qué significa esto? Es que si estás dando y te estás agotando por dar, te olvidas de darte y eso no es dar incondicionalmente. Cuando tú te olvidas de darte, se refiere a que te estás olvidando de aumentar tu nivel de conciencia cuando estás dando. Porque si tú estás dando desde un nivel de conciencia alto en el que no te importa si lo vas a recibir a cambio, entonces estás dando de un nivel de conciencia de amor, por así decirlo. Es como, no me importa exactamente si me lo van a devolver o no me lo van a devolver, yo simplemente lo estoy dando. Y nada va a hacer que yo cambie de parecer. Entonces así es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo percibes el mundo? ¿Cómo es que percibes el mundo para creer lo que crees? Para creer que, por ejemplo, si nos vamos a la parte de acá, si creer que si yo doy al mundo y se aprovechan, si creer que doy y no lo valoran, si creer que si yo doy y no lo logro, si creer si yo doy y resulta que no soy suficiente, o sea, ¿qué pasa si resulta que yo doy y eso me pone de frente a mi insuficiencia? ¿Qué pasa si yo estoy dando y no tengo suficiente para dar? ¿Qué pasa si me quedo sin dar? Porque creo que el dar es que yo estoy perdiendo. Entonces, ¿qué pasa si me quedo sin dar? Entonces, no tengo tiempo para dar. O sea, es como tengo tanto miedo a dar que realmente no tengo tiempo. No es como que no es que no tengo tiempo, es que no quiero hacerlo porque me da miedo hacerlo. Es simplemente poner una cámara y grabarte y montar tu nivel de conciencia a través de eso. No es tan difícil. Entonces, no es que no tengas tiempo, es que te da demasiado miedo hacerlo y que el hacerlo te ponga de frente con tus miedos, con tu insuficiencia, con tu miedo al rechazo, con tu miedo a que te juzguen. Entonces, por eso es que no se hace. Entonces, cuando tenemos estas comprensiones de no tengo suficiente para dar, si doy y no lo valoran, ¿desde qué nivel de conciencia estoy actuando en este momento? Entonces, en la tabla de los niveles de conciencia de David Hawkins explica esto. O sea, en la tabla de los niveles de conciencia, cuando tú estás dando desde el miedo, estás dando desde la pérdida. Entonces es como que podéis perder algo. Pero cuando dais desde el amor, realmente comprendís que entre más das, más puedes dar. O sea, entre más estás dando el mundo, más puedes dar, por lo tanto te da lo mismo si tú dais todo en ese momento. Si siempre estáis dando el 100%, entonces vas a poder dar más todavía. Entonces, ¿por qué limitarte a dar el 50% nomás? Porque después tenéis que dar el otro 50%. Si realmente cuando tú estás dando, podéis dar más. Si das al mundo y crees que estás perdiendo, entonces porque estás dando de tu nivel de conciencia de miedo. Porque cuando comprendís que estás dando de tu conciencia del nivel de conciencia del amor, entonces no te importa dar todo lo que tengas en ese momento, porque comprendes que entre más das, más puedes dar. O sea,
Cuando, por ejemplo, estáis impartiendo una formación gratuita y creéis que no tenéis que dar lo suficiente, o sea, no tenéis que dar tanto, porque si dais mucho, realmente podéis perder algo, podéis perder esa información. Pero entonces estáis dando de tu nivel de conciencia desde el miedo, porque si comprendierais que entre más das, más puedes dar todavía, entonces no tendríais ese nivel de, esa percepción de que si estáis dando, vaya a perder algo. Porque comprendís que dar es darte, o sea, que dar es lo mismo que recibir. Entonces, si das, recibir es aceptar, o sea, aceptas que al dar, estás recibiendo de forma recíproca, es una ley. Entonces ya no tenéis miedo de hacer eso. Bueno, se me olvidó lo que estaba diciendo por la cuestión del miedo, entonces no sé si se comprendió bien, pero eso era lo que quería hacer. Entonces, como decíamos, las percepciones que vimos eso de si doy y no lo logro, si doy y resulta que no soy suficiente, vienen todas son percepciones desde la fuerza. Desde la fuerza significa que están desde el nivel de 200, que es el coraje, hasta abajo, que es la vergüenza. Los niveles de conciencia son como las emociones que nosotros sentimos a medida que vamos, que estamos en la vida. Por lo general, el 90% de la gente está en nivel de conciencia de fuerza, que son la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo y el coraje. Las pocas personas, o el menos del 10% que están en nivel de conciencia en poder, que realmente no necesitan controlar nada, son las personas que mantienen al mundo en paz, por así decirlo. Son las personas que mantienen al mundo en que no se destruya a sí mismo. Porque entre más aumentáis tu nivel de conciencia, mucho más poder tenéis acerca de lo que pasa en el universo, por así decirlo. O sea, como que podéis de alguna forma ayudar a más seres humanos entre más es tu nivel de conciencia. Porque los niveles de conciencia que están arriba del nivel de 200 son neutralidad, voluntad, aceptación. La aceptación calibra alto, calibra en 350. O sea, cuando yo tengo miedo y acepto que tengo miedo porque ese es mi proceso, o sea, eso es lo que estoy proyectando ahora y por lo tanto lo estoy trascendiendo en el momento en que lo estoy dando. Entonces, estoy en nivel de conciencia de poder. Y cuando estoy en nivel de conciencia de poder, entonces podéis trascender ese patrón. Y entonces simplemente lo estoy aceptando. Nada más que eso. No necesito irme a meditar al Tíbet, a la montaña, para huir de la vida que yo mismo proyecté. Simplemente lo que necesito, o lo que necesito en ese momento, claro, es entregarme a la experiencia, entregarme a la emoción que me está haciendo sufrir, porque de alguna forma mi personaje está muriendo, mi ego está muriendo, y se está como de alguna forma conectando con la abundancia y con la paz. Porque si yo disuelvo el ego, disuelvo el sufrimiento, lo que queda es paz, nada más que eso. Pero el ego siempre quiere huir de la incomodidad, porque cree que la incomodidad va a ser como infinita, por así decirlo. Como que la única forma de huir o sea, la única forma de salir de esa incomodidad es huyendo. Pero realmente lo que requieres no es huir, es entregarte a la experiencia, que es la única forma de trascender ese patrón. Huyendo simplemente vaya a perpetrar el conflicto más adelante. Se va a presentar igual, o sea, no hay forma de huir de tus patrones inconscientes o de tus conflictos. Simplemente lo estáis como de alguna forma retrasando o estáis repitiendo el conflicto y haciéndolo más fuerte. No lo estáis trascendiendo. E incluso ahora, incluso aunque yo hable de los niveles de conciencia, incluso aunque yo sea un experto de los niveles de conciencia, no lo soy, pero aunque yo comprenda mucho los niveles de conciencia, no quiere decir que yo no voy a estar en un nivel de conciencia bajo en algún momento. Por ejemplo, hoy día me levanté en la mañana, me levanté como a las 5 de la mañana, tenía la intención de entregarme a la experiencia y de grabar video y de aprender, pero de alguna forma tenía tanto miedo de hacerlo, tanto miedo de exponerme, que no lo hice, siendo que yo me había comprometido con hacerlo. Entonces, ¿realmente debo sentirme culpable por no haberlo hecho cuando yo dije que lo iba a hacer? ¿O simplemente lo comprendo y es una bonita oportunidad para volver a comprometerme al 100% con el compromiso de elevar mi nivel de conciencia? Porque entre más elevo mi nivel de conciencia, más me puedo dar el permiso de hacer cosas. Y cuando elevo mi nivel de conciencia y me doy cuenta de que realmente trascender esto de grabar los videos no era tan difícil, o como que no requería realmente algo de otro mundo, simplemente era mi miedo proyectándose ante eso, porque simplemente es una cámara que está ahí y yo le estoy dando todo el poder de hacer que me haga sentir vergüenza, que me haga sentir culpa o miedo. Entonces comprendo que realmente eso mismo que yo puse ahí lo puedo reemplazar por sentir paz a través de eso, compartiéndome con el mundo. Entonces,
Una vez comprendemos los niveles de conciencia, vamos a decir una frase ahora, que esas frases son como la forma de visión del mundo y en qué nivel calibran eso. Por ejemplo, tenemos aquí igual. La visión, por ejemplo la frase que la visión que uno tiene del mundo es consecuencia del observador. Esa frase calibra en 485, o sea, en amor incondicional. Es un nivel de conciencia alto, por lo tanto es algo que te conecta con la abundancia. Otra frase. Realmente el mundo es un lugar de oportunidades para la redención y la salvación. Esta frase calibra en 575, o sea, calibra casi en paz, que está en 600. La paz es uno de los niveles de conciencia más altos y con más abundancia todavía. Entonces, calibra demasiado eso. He inventado el mundo que veo. Eso calibra en 350. Sigue calibrando en poder. No tan alto como el otro, pero sigue calibrando en poder. La vida humana es una expresión de la voluntad de Dios, mediante la cual la divinidad actualiza el potencial infinito. Esta calibra en 560. Es muy alto eso. Entonces, el mundo y la humanidad fueron creados por Dios y por lo tanto están divinamente inspirados y son intrínsecamente santos. Esto calibra en 545. La supervivencia se debe a la selección natural en la que sobreviven los más aptos. Esta calibra en 440. ¿Por qué calibra en 440? Si es como muy pragmático. Esto calibra ahí porque esto tiene que ver con la ciencia, es algo científico. Entonces la ciencia calibra alto también. El mundo es una rara oportunidad para alcanzar el máximo crecimiento y evolución espiritual mediante el deshacimiento del mal karma y la adquisición de méritos espirituales. Esto calibra en 510. En alegría, paz. O sea, casi en paz. El mundo como expresión kármica. Esto calibra en 575. Y el mundo como oportunidad kármica. O sea, es como la oportunidad para generar buen karma. Porque como existe el karma malo, o el karma que se llama malo, pero el karma de como de alguna forma que te castiga o que lo ven como castigo, pero es como un karma que tenés que pasar, también es la bonita oportunidad para tener un buen karma. Úsalo. Eso calibra en 600, calibra en paz. Entonces, ¿cuál de todas estas frases es la verdad? Realmente no existe una verdad absoluta. Bueno, sería como el Espíritu Santo. Realmente es como... Depende de tu nivel de conciencia, es la verdad que vaya a aceptar para ti. Entonces, cualquiera de estas frases pudo haber sido tu verdad, pero tú la vas a aceptar dependiendo de tu nivel de conciencia. Entonces, todas estas frases son verdad, pero a la vez, para ti puede que no. Algunas pueden que sí, otras que no, porque depende de tu nivel de conciencia. Entonces, tu percepción del dar está limitada por tu nivel de conciencia. Vamos a ver aquí. ¿Por qué es importante conocer estas frases y darse cuenta de la importancia del dar? Esto es porque si tu percepción del dar está limitada por tu nivel de conciencia, entonces comprender y reconocer en qué nivel de conciencia te encontráis ahora con respecto al dar hace que podáis evolucionar mucho más fácil porque estáis viendo el camino desde el que estáis empezando. Y cuando tú aceptáis el camino desde el que estáis empezando, entonces es mucho más fácil aumentar tu nivel de conciencia porque lo hacís desde la humildad, lo hacís desde la aceptación. Acepto que ahora no tengo el nivel de conciencia que requiero para generar $1.000.000. Acepto que ahora no soy la persona suficiente o no soy mi personaje no es suficiente para manifestar la pareja ideal que tengo, por ejemplo. Para el ego va a ser muy complicado eso, para el ego va a sufrir, el ego sufre, o sea, cuando tú sientes una sensación ahí es porque está sufriendo el ego, y eso quiere decir que una bonita oportunidad que te está mostrando, como una alarma, para que tú aumentís tu comprensión, y a través de eso sintáis más paz, más realización, y a la vez, como eso, te va a dar más abundancia, te va a dar más riqueza, te va a dar más formas de darte permiso de hacer diferentes cosas. Entonces, es muy bonito darse cuenta que donde experimento una resistencia, me están avisando de que el nivel de conciencia en el que estoy es bajito. Entonces, gracias por darme cuenta de ello. O sea, cuando estoy haciendo algo y me doy cuenta que tengo un nivel de conciencia bajito en ese momento, o sea, por ejemplo, ahora que tengo miedo de hacerlo o un poco de sensaciones que me hace como que yo me esfuerzo más de lo que realmente es
qué bonito que me estoy dando cuenta de esto, porque sé cuál es el camino que tengo para seguir evolucionando. Es como una alarma que se prende y en vez de apagar la alarma, atender el incendio, atenderlo, ir a apagar el fuego, a atender el fuego. No simplemente que se enciende la alarma y yo apago la alarma sin apagar el fuego. Es, aparece el conflicto, transito el conflicto y viene la paz. Pero si yo no transito el conflicto nunca, se va a ir reprimiendo y reprimiendo hasta que va a llegar un momento en que va a ser insostenible y se va a manifestar en alguna enfermedad, se va a manifestar en tu vida pragmática, en relaciones, en tu vida de dinero y todo eso. Entonces, trascender un conflicto es igual a disolver la culpa y el miedo asociados a eso. Entonces, la entrega continua de los sentimientos y actitudes negativas significan que estamos renunciando constantemente a la culpa asociada. O sea, cuando tú estás transitando un conflicto, constantemente estás transitando la culpa y la... ¿Cómo se llama esto? La culpa y el miedo asociado a esa situación. Porque el ego se sostiene en la culpa y el miedo. Entonces, cuando tú te estás entregando a todas las sensaciones de miedo y culpa, entonces estáis disolviendo el miedo y la culpa. Entonces, una conciencia que no está abrumada por la culpa o el miedo tiende a no atraer enfermedades. O sea, el hecho de dar al mundo te va a hacer ponerte enfrente de tus conflictos. El hecho de transitar tus conflictos, de hecho, va a hacer que mejorís tu salud. O sea, está conectado hasta con la salud. Entonces, te va a hacer que no traigáis enfermedades. En el inconsciente, la culpa requiere castigo, requiere enfermedad. Y con el dolor y el sufrimiento consiguientes, por ser el medio más común de represalias contra uno mismo que tiene la mente. O sea, la mente cree que como tú sentís culpa y sentís miedo, entonces necesitáis represalias, necesitáis que te sacrifiques, necesitáis algún castigo. Y entonces, por medio de esa culpa y miedo, vaya a buscar la forma de castigarte a ti mismo. Pero el error no requiere castigo, el error que requiere corrección. Entonces, si tú siempre que sentís miedo o sentís culpa simplemente lo aceptáis como parte de querido humano y lo transitáis, realmente te estáis deshaciendo de enfermedades, de accidentes. Porque aquí mismo lo dice, estas represalias contra uno mismo puede asumir la forma de un accidente, de un resfriado, de un ataque de gripe, de una artritis o cualquiera de las enfermedades múltiples que la mente ha inventado o a las que se aferra. O sea, cuando sentís culpa o sentís miedo, vaya a buscar la forma de castigarte a ti mismo. Por eso. Inconscientemente, ni siquiera tenéis que tenerlo conscientemente. Inconscientemente así eso. Entonces, si tú siempre estás transitando los conflictos, o sea, los conflictos cuando estás en miedo y en culpa, realmente te estáis deshaciendo de enfermedades o te estáis deshaciendo de cosas que te van a hacer sufrir un accidente. O sea, las personas se sienten tan culpables y con tanto miedo que de alguna forma inconscientemente creen que lo merecen. Creen que merecen tener un accidente, que merecen estar enfermos, que merecen lo que les está pasando. Pero realmente eso no viene del merecimiento, viene de que no estáis aceptando que simplemente eres humano y que es normal sentir esas sensaciones y cometer errores. Eres humano, o sea, errar es humano, como se dice. No tenéis por qué castigarte por eso, simplemente tenéis que trascender el conflicto. Por eso es importante comprender los niveles de conciencia. Entonces, estas enfermedades asumen proporciones epidémicas debido a la televisión y a la publicidad de los medios de comunicación. O sea, con la televisión es como que de alguna forma están como reforzando la información que el ego les dice. El ego les dice que se van a enfermar, no aleatoriamente, que se van a enfermar porque se contagian, porque se van a enfermar porque van a salir descalzos, por ejemplo. Pero nunca fue esa la causa, nunca fue eso lo que provocó que se enfermaran o que tuvieran un accidente. Lo que provocó eso fue que teníais tanto miedo y culpa acumuladas que llegó el momento en que tu ego buscó la forma de buscar represalias contra ti. Porque de esa forma cree que va a aliviar el conflicto. Pero nunca fue esa la solución. La solución siempre fue aceptar el conflicto, aceptar la culpa, aceptar el miedo y transitar a un nivel de conciencia de poder. Nada más que eso. Entonces, la salud y el bienestar generalmente son la consecuencia automática de haber soltado la culpa y otras negatividades. Puede haber casos poco comunes en los que la enfermedad o la debilidad continúe sin disminuir debido a factores desconocidos. O sea, como puede haber casos en los que tú soltís mucha culpa, soltís mucho miedo, pero aún así te enfermí. Ahora, eso
puede ser por factores desconocidos, como dice aquí, como tendencias kármicas. O sea, como que de alguna forma tú venías programado de fábrica para sufrir esa enfermedad. No había forma de evitarla. ¿Por qué? Porque trascendiendo esa enfermedad, o sea, evolucionando a través de esa enfermedad, tú ibas a llegar a un nuevo nivel de comprensión en ese momento. Entonces era necesario transitar eso. No era que algo estaba mal en ti, simplemente venía así, la vida te dijo, toma, tenéis que transitar esto porque en este momento requerí evolucionar, requerí aceptar esto, requerí esto en tu momento. Entonces simplemente aceptarlo y evolucionar, no sirve de nada estar siempre negando la enfermedad. Entonces, la entrega y la rendición, rendirte ante los conflictos de la vida, rendirte ante tu camino, rendirte ante la vida. O sea, es como, vida, tengo esto delante y sé que no tengo escapatoria, me rindo, no voy a escapar de esto, porque sé que no hay forma de escapar de esto. Me rindo ante la vida y punto. Entonces, la entrega y la rendición continua producen la curación al nivel del ser interno, o sea, te estás curando a ti mismo a través de atravesar tus conflictos. De modo que incluso el cuerpo parece sufrir limitaciones. Y otros pueden considerar que su estado es trágico. La persona está en paz e irradia bienestar que los eleva a los demás. O sea, cuando tú estás bien y estás en paz y estás irradiando salud, los demás también se elevan porque te ven a ti, o sea, te ven como un ejemplo, por así decirlo. Cuando alguien tiene un nivel de conciencia alto, inevitablemente va a elevar el nivel de conciencia de los demás, porque es como algo intrínseco. Si tú tienes un nivel de conciencia lo suficientemente alto, va a elevar el nivel de conciencia de los demás. Así funciona. Si Buda está con 5 pobres, va a iluminar a los 5 pobres, no se va a volver pobre. Entonces, eso. Una comprensión muy bonita y que se debería tomar en cuenta de repente en los momentos de cuando estáis pensando muchas cosas y querías arrepentirte de tus pensamientos, o como que decir, no, estos pensamientos no son míos, o merezco culparme por esto, o merezco sentirme culpable. Piensa en esto. No soy el cuerpo, yo tampoco soy la mente. Yo soy eso que es testigo y experimenta la mente, tus pensamientos, experimenta lo que está pasando en tu mente. Las emociones y el cuerpo. Las emociones también las estáis experimentando. Experimenta y un cuerpo también. Yo soy la conciencia misma. Yo soy lo que experimenta esto. Pero yo no soy esto. Entonces, ahora nos damos cuenta de que somos el espacio sin tiempo en el que ocurren los fenómenos. Somos el espacio en el que de hecho no existe el tiempo, no existen los conflictos en sí. Es tu percepción acerca de eso. Entonces, cuando comprendí esto, es como yo no soy la mente y no soy el cuerpo, simplemente soy lo que experimenta esto. Automáticamente te desidentificáis de tu cuerpo y de tu mente, que es por lo que tanto te sentís culpable, de la mente, de lo que hay hecho, de lo que creís que hay hecho, pero si realmente no eras tú, era tu mente. O sea, como dice en un curso de milagros, todo juicio ante Dios queda impune o queda inhabilitado, algo así como porque Dios no juzga. Dios simplemente es Dios. No culpa a nadie, no juzga a nadie. Entonces, recuerda, esta frase también es muy bonita. No se trata de lo que tienes, ni siquiera de lo que haces. Hacer solo contribuye y tener solo embellece. Lo que genera éxito es lo que eres tú, lo que eres, lo que aumentar tu nivel de conciencia, eso es lo que genera éxito. Todo lo que necesitas es decidir ser de cierta manera. O sea, decido ser una persona amorosa. Al momento en que decidiste eso, el éxito fue inevitable. O sea, tú decidiste ser de una forma amorosa, decidiste aumentar tu nivel de conciencia, listo, éxito inevitable. Inevitable. Muy fácil. Entonces, descubrimos que los hechos de la vida no significan nada, simplemente son nuestra percepción. Solo nuestra forma de sentirnos hacia ellos es lo que produce nuestra experiencia de vida. Y cómo nos sintamos ante los hechos depende de nuestra perspectiva acerca de eso, que viene determinada por nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia determina cómo nosotros vamos a ver una situación. Entonces, así, al cambiar de perspectiva, aumentando tu nivel de conciencia, eliminamos todos los problemas. Porque ya los problemas que estabais viendo estaban ahí porque tú tenías un nivel de conciencia en que esos problemas eran reales. Pero cuando aumentáis tu nivel de conciencia, nunca hubieron problemas.
Entonces, no tenemos que arreglar ningún problema, sino que tenemos que evolucionar más allá de ellos. Como decía Einstein, para solucionar un problema tienes que llegar a una nueva comprensión acerca de ese problema. O una frase parecida, pero era algo así. No me acuerdo exactamente. Entonces, agradezco por este conocimiento interno de que este era mi destino. Pero ¿qué significa destino? No es como que estaba ahí destinado, que naciste así y que vaya a llegar a un destino porque naciste para llegar a ese destino. No, no se refiere a eso. Es que esto es el modo de hacerlo y el camino elegido. O sea, esto es, por ejemplo, si yo elijo de alguna forma ser amoroso, mi destino es el éxito. No hay forma de que no pase. Si yo elijo, si yo elijo actuar de manera con miedo, entonces mi destino es la escasez, el miedo, estar siempre en miedo, estar siempre en escasez. Entonces mi destino es eso, pero si yo elijo el amor, porque sé que en los niveles de conciencia ese es un nivel que está a favor de la vida, mucho más a favor de la vida, entonces comprendo que si yo elijo eso, el éxito es inevitable. El destino es que el éxito va a ser inevitable. Entonces, soy consciente de que esta ha sido la mejor manera de alcanzar esta comprensión. Lo que te pasó en el pasado fue exactamente lo que tenía que pasar para que tú evolucionaras. Que alguien te haya hecho daño no pasó desapercibido. Fue exactamente lo que tenía que pasar para evolucionar. Fue exactamente lo que tenía que pasar. Que alguien te haya hecho un daño que tú creís que es algo irreparable, fue exactamente lo que tenía que pasar para evolucionar. No, no tuvo que haber pasado ninguna otra cosa. Entonces, simplemente había que atravesar esto. No había otra forma, simplemente había que pasar por eso porque eso te iba a llevar a un nuevo nivel de comprensión. Porque cuando miráis hacia atrás, veis que todas las cosas que pasaron pasaron para un bien mayor. Entonces, si tú veías atrás y comprendís que todo lo que pasa hacia atrás tenía que pasar para que tú evolucionaras y llegaras a este momento y comprendieras cómo funcionan los niveles de conciencia, ¿por qué lo juzgas? ¿Por qué ves el futuro o la decisión que tenéis que tomar como algo que vaya a fallar? Si sabéis que cuando miráis hacia atrás, todo es comprensión y evolución. Bueno, esto es entonces lo que quería compartir y también comprender que de repente esto puede que no se entienda muy bien porque es como frase media abstracta de repente y como que no entendí, como que decís, no, yo no sirvo para esto porque no aprendo estas cosas, no cuadra conmigo. El simple hecho de exponerte esta información ya es transformador. Como decía David Hume, el simple hecho de recibir esta información ya es transformador, ya aumenta tu nivel de conciencia. No necesitáis comprenderlo todo, simplemente necesitáis estar abierto a recibir la información. Nada más que eso, ya lo vaya a comprender, no te preocupes, ya lo vaya a comprender. Suelta eso de querer controlarlo, suelta lo de querer comprender todo al tiro, lo de querer tener todo controlado, suéltalo. Simplemente comprende que la vida está a tu favor y nada más que eso. Así que eso quería compartir, los quiero mucho, los amo, bye.